Bueno, yo soy Jaldía Abu Bakra, soy una palestina de Beerseba, del sur de Palestina, nacida en Gaza ya como refugiada. Llevo 35 años viviendo en España, en Madrid siempre, una mujer trabajadora y bueno, me considero activista y defensora de los derechos humanos y sociales. Me dedico más a la causa palestina, que es la que me toca en carne propia y conozco más, pero participo también en otros colectivos de lucha social local. Lamentablemente sí, son tantos años de injusticia y de vulneración de los derechos humanos del pueblo palestino antes del 48. Ha habido otras muchas luchas y agresiones en la región, ocupación, conflicto, y todo siempre deja la causa palestina en segundo, tercero, quinto lugar. La gente se ha acostumbrado a que el pueblo palestino esté sufriendo y esté luchando, y mucha gente cuando hablas con ella también te dice, no, si es que esto ya es un conflicto que está enquistado, que no hay nada que hacer, que es muy difícil, que los otros son muy fuertes y tienen a Estados Unidos y a todos de su lado, y eso hace que la gente piense que no hay nada que hacer, y eso es por lo que luchamos todos los días para cambiarlo, porque sí se puede hacer. El pueblo palestino no ha dejado de luchar en más de 100 años y no lo va a dejar. Solo hay que apoyarle un poquito o dejar de apoyar al enemigo, más bien, porque la entidad sionista crece, se hace grande y se hace más fuerte gracias al apoyo del imperialismo occidental en concreto y al silencio del resto de la comunidad internacional. Bueno, el movimiento sindical en Palestina y el movimiento de resistencia os puede sorprender, tiene muchos años de historia, o sea, desde los años 20 del siglo pasado, los trabajadores y trabajadoras palestinas empezaron a organizarse. Bajo el mandato otomano no había una ley o no estaba permitido la asociación hasta 1909, más o menos, que es cuando se permitía la asociación entre 8 personas del mismo colectivo que puedan organizarse para apoyarse mutuamente, pero sin meterse en política ni en religión. Luego, en los años 20, Palestina ya queda bajo el mandato británico. Después de la declaración Balfour empieza también la llegada de migrantes judíos a Palestina desde todo el mundo, apoyados con el imperio británico, y también empiezan a llegar trabajadores de otros países árabes a Palestina. Los trabajadores palestinos empiezan a organizarse, pero no tienen una organización registrada con permisos ya del gobierno del mandato británico hasta 1923, estaban ya clandestinos. En 1925 es cuando se hace la primera asociación de trabajadores palestinos árabes en Palestina. Luego ya surgen otras muchas. Es una organización más bien socialista en todos los sentidos, en defensa de los derechos de los trabajadores, también porque se ve que las autoridades británicas dan más privilegios a los trabajadores judíos. Se crea el Histadrut, el sindicato para judíos en Palestina, que discrimina a los trabajadores palestinos. Incluso una de las luchas que llevaron a cabo los trabajadores o los sindicalistas ya palestinos era pues igualar el salario entre trabajadores palestinos y trabajadores judíos, imagínate. Hubo participación de las mujeres también en los sindicatos, no solamente en el mundo del trabajo, sino también en los sindicatos. De hecho, en uno de los congresos, no sé si en el 43 o en el 30, porque hicieron varios congresos, hubo participación de las mujeres, e incluso una de ellas fue elegida del Consejo de Dirección de la Unión de Sindicatos Palestinos. Después de la Nakba, en el 48, con la fundación del Estado de Israel, la expulsión de muchos palestinos, 2/3 de la población palestina es expulsada fuera del territorio, entonces pues, los sindicatos decaen, la gente se separa, algunos han ido a Siria, a Líbano, a Jordania, a Palestina, dentro de Cisjordania o Gaza. Otros se han ido más lejos, entonces hubo unos años de caída del trabajo sindical en Palestina hasta el año 65,
cuando la diáspora palestina también empieza a organizarse, la resistencia palestina, se funda también otra vez la Unión de Sindicatos Palestinos, porque son sindicatos por profesión o trabajo, ya sea manual o intelectual, y la Unión de Sindicatos Palestinos otra vez se organiza en el año 65. Esto acompaña también a la organización de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y hubo años de auge del trabajo sindical y el trabajo de la resistencia, porque tanto la Unión de Trabajadores como de mujeres como de estudiantes son los que levantaron el trabajo, la organización de la resistencia palestina. Los años 60 y 70 fueron años buenos, donde pues, todo el pueblo palestino, sobre todo la diáspora, se había organizado bien para resistir, para luchar por la recuperación del territorio y de los derechos. Lamentablemente, después de la Conferencia de Paz de Madrid en el 91 y después en el 93 los acuerdos de Oslo, que han traído a una autoridad palestina, que algunos lo llaman gobierno, pero no gobierna nada, es una administración local subyugada a la ocupación. Empieza pues, a decaer otra vez el movimiento de resistencia, todos los movimientos, las organizaciones de estudiantes, de mujeres, de trabajadores, porque se convierten en instituciones dependientes de la autoridad palestina. Y eso hace que se comporten como ONGs, que reciben ayuda de fuera y se reparte como se reparte, hay mucha corrupción, hay mucha desconfianza por parte de la clase trabajadora en los sindicatos. Imaginaros que el secretario general de la Unión de Sindicatos Palestinos lleva desde el 97 siendo el mismo. O sea, eso también nos puede decir de cómo funcionan las cosas y que no hay renovación. O sea, porque puede ser una muy buena persona, pero hay que dar relevo. La gente joven tiene que tener su lugar, tiene que haber participación por parte de los trabajadores y tiene que ser una cosa pues, democrática, que se elija, que vaya cambiando, porque los cambios siempre son buenos. Pues en este estado es cómo están las cosas ahora mismo en el tema sindical y de trabajadores palestinos. Surgen algunos sindicatos independientes en los territorios ocupados que intentan hacer algo, pero siguen siendo pequeños, débiles, no reciben la ayuda porque no hay Estado que ayude a los sindicatos. El paro y el desempleo en Palestina es muy elevado. La desunión, la separación geográfica entre Gaza, Cisjordania, los territorios ocupados en el 48, la diáspora, hace muy difícil pues el trabajar juntos, porque es una cosa que la entidad sionista ha venido trabajando desde que se fundó en Palestina, de separar a los palestinos para que no puedan luchar por eso de separa o divide y vencerás. Nosotras ahora mismo pues, hemos iniciado un movimiento nuevo. El año pasado hemos celebrado una conferencia en Madrid en respuesta a la Conferencia de Paz del 91, una conferencia alternativa donde hemos reunido a activistas en todo el mundo, tanto dentro de Palestina como la diáspora en todas partes, para volver a organizarnos como movimiento de resistencia. Intentamos organizar el movimiento de mujeres, el movimiento estudiantil y de jóvenes, el movimiento de trabajadores, el sindicalismo palestino, volver a recuperarlo. Hemos avanzado bastante en ese sentido, ya somos más de una treintena de organizaciones, tanto palestinas como internacionalistas, que trabajan y que luchan por la liberación de Palestina. Estamos en los 4 continentes, tenemos gente, y este año celebramos una conferencia, una serie de actividades en Bruselas, una semana, que la hemos llamado Por la Liberación y el Retorno, donde va a haber encuentros con organizaciones, con jóvenes, un encuentro de mujeres, también para ver qué hemos hecho durante este año, desde octubre del año pasado hasta este año, y qué nos queda por hacer, porque habíamos hecho un programa a 5 años. Vamos a hacer una marcha muy grande en Bruselas hacia el Parlamento Europeo, la marcha del retorno y la liberación. Queremos señalar a la Unión Europea como partícipe o como cómplice en todo lo que ocurre en Palestina por su apoyo y sus convenios con la entidad sionista
que también pues, en contra de los derechos del pueblo palestino. En el tema sindical realmente es el que nos preocupa porque somos gente pues, de muchas partes del mundo. Las leyes y el trabajo sindical no es el mismo en España que en Chile, que en Estados Unidos o Canadá. Hemos organizado varias conferencias para compartir saberes y conocimiento entre nosotras y reuniones también para escucharnos y debatir y compartir ideas de cómo volver a levantar el trabajo sindical palestino, y vamos poquito a poco, vamos despacio, pero por lo menos hemos empezado. Por supuesto que es importante, no solamente desde el Estado español, sino de todas partes del mundo. La clase trabajadora se tiene que apoyar, los pobres tenemos que apoyarnos porque sabemos que los de arriba están unidos, siempre se apoyan porque los intereses los unen y por lo tanto la clase trabajadora tenemos que unirnos y luchar porque al fin y al cabo las luchas es la misma lucha en todas partes, es el capital contra la mano de obra, contra los trabajadores y trabajadoras, y por eso es importante unirnos, no solamente desde el Estado español, sino desde todas partes. Y en sentido contrario también desde Palestina, también debemos unirnos a las luchas de la clase trabajadora en otras partes del mundo. Nosotras como Palestina es algo del cual nos enorgullecemos, de que siempre hemos apoyado la lucha de otros pueblos. En estos 30 años de Oslo han sido malos en todos los sentidos, pero otra vez estamos volviendo a recuperar esa resistencia o esa solidaridad en doble sentido. O sea, no vale ser receptores de solidaridad y de apoyo, sino también el apoyo tiene que ser mutuo. Uy, lo de los jóvenes es muy duro, porque no sé qué le pasa a la juventud de hoy en día que no quiere involucrarse en ninguna lucha. Yo no sé si es los medios de comunicación que hacen un daño enorme a la juventud. Yo creo que también el tener, sobre todo aquí en el Estado español, a pesar de, no es cierto, pero se tiene la idea de que vivimos en un bienestar y que no tenemos por qué luchar. También pues, se ha podido cambiar ese sentimiento de lucha por el sentimiento, por el individualismo. Cada uno piensa en sí mismo, yo quiero conseguir trabajo que me dé para ir de vacaciones este verano y luego ya se verá. No se lucha por los derechos de la clase trabajadora colectiva, de todos. Cada uno mira por sí solo, se busca las castañas como pueda, y eso es lo que tenemos que trabajarlo muchísimo desde todos los ámbitos. No solamente es una lucha o es un trabajo de los sindicatos, sino las universidades, los colegios, los medios de comunicación. Y lamentablemente los medios de comunicación oficiales o más grandes o los que tienen más alcance y llegan a todo el mundo están dominadas por la clase dominante, la clase capitalista, que nos quiere divididos para poder aprovecharse y explotarnos a su gusto. ¿Por qué en Gaza? Bueno, no sé. Bueno, en Palestina. Sí, a ver, es que nosotros estamos luchando para que la gente no piense en Gaza como un territorio apartado, y eso es lo que la entidad de ocupación sionista quiere. Sí. Quiere presentar a Gaza como un territorio separado del resto de Palestina, tanto para los palestinos como para el mundo, y nosotros nos negamos a eso. Gaza es parte de Palestina, es una parte que es peculiar porque dentro de la Franja de Gaza no hay colonias ya. Más o menos es un territorio liberado en cierto sentido, pero no está liberado porque está bloqueado desde hace más de 15 años, porque la gente no puede salir y entrar como quiere, están vigilados en todo momento, desde el cielo, por los drones, por los aviones. Entonces, la mujer en Gaza también vive esa situación de bloqueo y de ataques continuos a la Franja de Gaza. La mujer en Gaza vive también ese desempleo
que afecta a toda la sociedad por el tema del control de la economía en la Franja de Gaza. Está cerrada, no entra material de reconstrucción ni para construir ni para fabricar cosas. Todo lo que reciben es lo más básico, lo suficiente como para poder vivir y no morir de hambre. Hay campesinas, está la pesca, pero no se permite que haya fábricas o que hay hospitales, y por lo tanto las mujeres también en Gaza están en todas las profesiones. Quizás hay algunas profesiones que son difíciles, que generalmente o típicamente son de hombres en todas las sociedades, no solamente en Palestina o en Gaza, pero por ejemplo hay mujeres pescadoras, hay mujeres conductoras ya de autobús, hay carpinteras, hay ciertos ámbitos en el que la mujer en Gaza también está entrando y está participando en el tema sindical. El tema del desempleo afecta lamentablemente a todos por igual. Es cierto que normalmente afecta más a las mujeres y eso ocurre en las sociedades más avanzadas, porque cuando solamente puede trabajar uno de la familia o uno de la pareja, generalmente es el hombre, porque la mujer prefiere estar con sus niños. Entonces, pues eso es lo que hace que haya mayor número de mujeres desempleadas en Palestina en general que los hombres, pero el desempleo afecta a todos por igual. La mujer trabajadora en Palestina siempre, la mujer en general, ha sido un referente en la lucha por la liberación, en la lucha por los derechos, y eso lo vemos también en el movimiento de lucha de mujeres palestinas. Cuando aquí, por ejemplo, cuando hemos creado el movimiento de mujeres palestinas, el Karama ha sido para eso, para dar a conocer esa historia de la lucha de la mujer, porque aquí hay una mirada estereotipada sobre la mujer palestina, la mujer árabe, la mujer musulmana, de que es una mujer sumisa, que hay que ir a liberarla desde aquí. Sin embargo, en el 1903 ya había asociaciones de mujeres en Palestina, ya había mujeres trabajadoras en Palestina, había mujeres que han liderado manifestaciones, que han hecho piquetes. Había olvidado mencionar antes, cuando hablaba de los sindicatos palestinos, la huelga del 36, la revolución del 36 en Palestina, que ha durado desde 1936 hasta 1939, como la guerra civil aquí. Hubo una huelga de 6 meses que han hecho los trabajadores y trabajadoras palestinas, y las mujeres iban y hacían piquetes y rompían los cristales de las tiendas y los locales que abrían cuando había que hacer huelga y cerrar todo. Entonces la mujer siempre ha participado. Lamentablemente la situación de la mujer todavía hay mucho que hacer, pero no solamente en Palestina, sino en el mundo en general. Bueno, pues la verdad es que mi opinión, no puedo opinar mucho porque yo no estoy involucrada en el trabajo sindical aquí en España, estoy bastante decepcionada con los sindicatos, pero se salva CGT, porque yo desde siempre he visto a CGT ese internacionalismo, esa lucha por los trabajadores ajenos, que no son los nuestros nada más, ya sean los trabajadores locales, los trabajadores refugiados que vienen fuera y que también sufren muchísimo por la discriminación en el trabajo, pero también en causas como la causa palestina, como otras causas de otras partes del mundo. He visto a CGT involucrada y solidaria, y eso, en ese sentido, estoy al 100% con CGT por ese internacionalismo, sobre todo, porque la lucha, si no es internacionalista, no vale, no se puede luchar por unos trabajadores sí, por otros no. En justicia. Desastre. Esperanza. A mí me gusta mucho una frase de Antonio Machado, que siempre además la pongo ¿cómo se dice? Lo que pongo detrás cuando salgo en el Zoom, me la he puesto ahí. Dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Si no luchamos, no conseguiremos nada. Y esa frase es muy cierta. No podemos decir, eso es difícil, no puedo lograrlo, entonces me siento, me callo y me dejo avasallar. No. Hay que luchar. Si no lo consigo, por lo menos habré allanado el camino para que lo consigan otros.